prudencia de Salomón no como una sabiduría contemplativa, sino como una sabiduría práctica, para discernir el bien del mal y para gobernar al pueblo con justicia. Aparece también como un don de Dios. Podemos decir que la sabiduría de Salomón es una prudencia política, es decir, la prudencia propia del gobernante para regir a su pueblo, y también que se trata de una prudencia infusa, porque es Dios el que se la da, es decir, es Dios el que causa en Salomón esta prudencia como un don. El concepto de sabiduría aparece en la Sagrada Escritura, sobre todo en los libros que por eso se llaman sapienciales. En la sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés, y en los llamados salmos sapienciales, en los proverbios también. Es un género literario propio del Oriente, no es exclusivo de Israel. Aparece en distintas naciones de Oriente y se conservan libros. Es famoso la sabiduría, el libro egipcio, la sabiduría de Amenemope o Amenhotep, pero son muchos otros los libros que se conservan. Y en general es esa sabiduría que enseña la ciencia del buen vivir, del cómo comportarse en el trato con los demás, en la sociedad, etc. En estos libros es fácil encontrar muchos paralelos con los libros sapienciales de la Biblia. Sin embargo, el hecho de que haya paralelos no significa identidad. La prudencia, en el sentido en que la estamos estudiando, se aproxima, se parece a la sabiduría, pero sin embargo la sabiduría de alguna manera la trasciende, porque la sabiduría de Israel se ubica sobre todo en un contexto religioso. El que es el hombre verdaderamente prudente, es decir, sabio, es el que observa la ley. Eclesiástico 1:26. Si apeteces la sabiduría, guarda los mandamientos. Y al contrario, no es prudencia o sabiduría la habilidad para hacer el mal. Eclesiástico 19:22, no es sabiduría el conocimiento del mal, no está en el consejo de los pecadores la prudencia, a menos que sea lo que llama Baruch 3:23, prudencia de la tierra, que no es verdadera prudencia, sino una caricatura de la prudencia. En cambio, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tiene sus límites. Proverbios 21:30, sabiduría, prudencia y consejo son nada ante Yahvé. Dios es el sabio y Dios es el prudente por excelencia, es decir, el providente. La causa, lo señalamos recién, puede ser el don de Dios, la cita de Primero Reyes, Salomón, también Salmo 119, versículo 98, y Eclesiástico 1:1, es decir, lo que llamamos la prudencia infusa, Dios la da. Aparece también la sabiduría o prudencia adquirida, ya sea por los propios medios, experiencia, ya sea precisamente fundados en la experiencia ajena. Es lo que se llama docilidad, saber aceptar consejos del que sabe más que uno y saber aprovechar la experiencia de los ancianos. Muchos textos en los libros sapienciales insisten sobre esto. El prudente, en los salmos, en los libros sapienciales, es entonces el hombre a la vez hábil y piadoso. En cambio, el pecador es denominado necio, insensato, etc. Sabiduría 4 del 8 al 9, idea central, la ancianidad venerable no es la de muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie para el hombre es la prudencia, es decir, la del hombre que ha sabido, aprovechar la experiencia de la vida.
En el Eclesiastés 2:14, el sabio tiene sus ojos en la frente, mas el necio camina en las tinieblas. Oposición. En el capítulo 7, 16, 17, no quieras ser justo en demasía ni te vuelvas demasiado sabio. No quieras ser demasiado impío ni te hagas el insensato. Nuevamente esa oposición. En el profeta Baruch, capítulo 3, escucha Israel los mandamientos, versículo 9 y siguientes. Los mandamientos de vida, tiende tu oído para conocer la prudencia. ¿Por qué Israel, por qué estás en país de enemigos, has envejecido en un país extraño, te has contaminado con cadáveres, contado entre los que bajan al Sheol? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en paz eternamente. Aprende dónde está la prudencia, dónde la fuerza, dónde la inteligencia. Más adelante, no conocieron el camino de la ciencia, versículo 20. No conocieron el camino de la sabiduría, 23. 27. No fue a estos a quienes eligió Dios, ni les enseñó el camino de la ciencia, y perecieron por no tener prudencia. Todo el contexto. Lo mismo en Proverbios 2. Hijo mío, si das acogida a mis palabras y guardas en tu memoria mis mandatos, prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a voces a la prudencia, si la buscas como la plata y como un tesoro la rebuscas, entonces entenderás el temor de Yahvé y encontrarás la ciencia de Dios. Porque Yahvé es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la prudencia te guardará, apartándote del mal camino, del hombre que propone planes perversos. Fíjense en todos estos textos, cito así a la manera de ejemplo, alguno más importante, siempre es la insistencia en lo mismo. Buen comportamiento, cumplimiento de la ley en contexto religioso. Y ese es el verdadero prudente, el verdadero sabio, mientras el pecador es necio o insensato. En el Nuevo Testamento aparece en los Evangelios la parábola del mayordomo infiel. Dice, lo alabó su señor porque obró prudentemente. Joti frónimos epoisen, obró prudentemente. Cristo lo pone como un ejemplo en la habilidad que tenemos que tener para la adquisición del reino de los cielos. No es que elogie la conducta como tal del tipo, que no es muy buena, pero ejemplo, si los hijos de las tinieblas son así de hábiles, de astutos, con cuánta mayor razón nosotros que buscamos un bien más alto. Lucas 16:8. Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las vírgenes prudentes, frónimoi, frónesis, prudencia, griego, y las vírgenes bobas, morai. Cristo no alaba la vigilancia, aquí, porque se durmieron los dos grupos, alaba la previsión, es decir, que cuando se despertaron las prudentes tenían aceite en sus lámparas, es decir, habían previsto, prever el futuro, eso íntimamente relacionado con la prudencia. Mateo 7, 24 al 27, ejemplo de hombre prudente es el que construye su casa sobre roca, que viene a ser el que escucha las palabras de Cristo y las pone en práctica. Referida a la vigilancia, quisí, en el capítulo 24, versículo 45 de San Mateo, siervo fiel y prudente, es aquel que espera en vela y trabajando la llegada del Señor. En Mateo 10:16 habla de la prudencia de las serpientes. No confundir, porque también existe el versito ese que decía, Monsignore que viene de Roma es piadoso a la par que prudente. Es piadoso, es prudente como una paloma y piadoso como una serpiente.
No, los que son prudentes son la serpiente. Aquí aparece, digamos, en un sentido un poco limitado. La prudencia es el arte de escapar a los peligros, que la serpiente lo tiene en alto grado. Y también habla de la falsa prudencia, incluso con un sentido de ironía. En el himno jubilatorio, Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las revelaste a los pequeños, es decir, a los humildes. Se las escondiste a los que se creen sabios y se creen prudentes. Hay cierta ironía en el Señor ahí. San Pablo tiene muchas referencias al tema. Aparece la prudencia como virtud necesaria para los obispos, 1 Timoteo 3:2. Para los presbíteros, Tito 2:2, aunque parezca increíble, Tito 2:5 también para las mujeres y para los cristianos en general, 1 Corintios 10:15. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que os digo. Es decir, tienen capacidad de discernimiento para saber reconocer lo que Pablo les dice como a tipos que son prudentes, que tienen juicio, que tienen criterio. En la carta a los Efesios, capítulo 5, habla de que en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras infructuosas, antes bien denunciadlas. ¿Sí? También saber discernir. Así pues, mirad atentamente, versículo 15, cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Como en el Antiguo Testamento se opone el prudente, hijo de la luz, que discierne la voluntad del Señor, al insensato, que ni la encuentra ni la cumple. Usa San Pablo también como Cristo la ironía, 1 Corintios 4:10, nosotros como ignorantes, como estúpidos, ustedes como prudentes en Cristo, ironizando a aquellos que se creen mucho. Y en la 1 Corintios 1:19, 18, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y a lo largo del capítulo 2 habla de esta verdadera sabiduría, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida por los príncipes de este mundo. El hombre naturalmente, o el hombre natural, psíquico, animal, no capta las cosas del espíritu que son necedad para él. En Romanos 8:7 habla de lo que denomina prudencia de la carne, que vamos a encontrar más adelante en Santo Tomás cuando hable de los pecados contra la prudencia. En las epístolas católicas, la epístola de Santiago 1:5. Santiago 1:5, si alguno de vosotros está desprovisto de sabiduría, que la pida a Dios y le dará sabiduría y obras. Es decir, no solo la sabiduría de la contemplación, sino de la contemplación que ilumina la acción. Lo mismo, capítulo 3
versículos 13 para adelante. Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Como ven, siempre es una sabiduría ordenada a la praxis. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, psíquica. La Biblia de Jerusalén pone natural, psíquica, dice, psiquique. Es terrena, psíquica, demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura. Además, obras, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. La primera carta de Pedro, por último, capítulo 4, versículo 7, el fin de todas las cosas está cercano. Sed, pues, prudentes y vigilad en la oración. Con esto entramos en el tema de la prudencia, en la cual, como les decía, vamos a seguir principalmente la suma, la cuestión 47 de la prima secunde. Es una larga cuestión, 16 artículos, que se refiere a la prudencia en sí misma. ¿Sí? Sería la parte más teórica y esencial en el tema de la prudencia. Del artículo 1 al artículo 11 se va a referir a la esencia de la prudencia, y artículos 12 al 16 al sujeto de la prudencia. Mirando a la esencia, podemos subdistinguir artículos 1 al 9, la prudencia como virtud personal, 10 y 11, la prudencia como virtud social. Como virtud personal, artículos 1 al 5, lo que es la prudencia, género remoto, género próximo, diferencia específica y definición. Artículos 6 al 9, el obrar de la prudencia, cuál es su función respecto a las otras virtudes y cuál es su acto propio. Volviendo, artículos 12 al 16, el sujeto de la prudencia, sujeto en sí, artículos 12 al 14, sujeto de la virtud social y de la virtud individual, y en esta, de la virtud adquirida y de la virtud infusa, sujeto acá no psíquico, sino quiénes son los que tienen prudencia. Por último, artículos 15 y 16, nacimiento, desarrollo y pérdida de la prudencia. Mirando en la introducción, encontré un texto del Papa Pío XII en la BAC, página 4, que vale la pena recordar aquí al empezar con la virtud. Dice el Papa Pío XII, la moral católica ha tratado siempre y abundantemente este problema de la formación de la propia conciencia, con el examen previo de las circunstancias de los casos a resolver. Todo lo que ella enseña ofrece una ayuda preciosa para las determinaciones de la conciencia, tanto teóricas como prácticas. Baste citar las explicaciones de Santo Tomás, hasta ahora no superadas, acerca de la virtud cardinal de la prudencia y demás virtudes a ella correspondientes. Su tratado muestra un tal sentido de la actividad personal y de la actualidad que contiene cuanto hay de justo y de positivo en la llamada ética de situación, al mismo tiempo que evita sus confusiones y desviaciones. El moralista moderno que desee profundizar los nuevos problemas no tiene más que continuar en esa misma línea. Es uno de los tantos textos que señalan la importancia de este tratado, que, como digo, ha sido olvidado, dejado, y que, como veremos, tiene una importancia fundamental. Empezamos con el artículo 1 de esta cuestión. Como decíamos, va a determinar el género, primero remoto próximo, y luego la diferencia específica. Aquí se trata de un género o materia in qua,
es decir, se trata del sujeto de la prudencia, no aquí de los tipos prudentes, sino del sujeto psíquico de la prudencia, en qué potencia reside. Y entonces la primera cuestión empieza preguntándose si la prudencia reside en el entendimiento o en la voluntad. De las objeciones podríamos decir la tercera es una virtud moral. Las virtudes morales tienen como sujeto la voluntad. Santo Tomás va a decir no, el sujeto de la prudencia no es la voluntad sino la razón. Cita en el Set Contra a San Agustín: la prudencia es el conocimiento de las cosas que debemos apetecer o rehuir. Por tanto, la prudencia es conocimiento. Aquí, al ubicar a la prudencia en la razón, la otra vez hacíamos referencia, y por ahí haremos alguna otra, a cómo Santo Tomás sigue a Aristóteles en el tema de las virtudes intelectuales. Cuando dice, como señalábamos, en contra de Sócrates, de Sarmiento y de Almafuerte y de afines, que no basta conocer el bien para obrar el bien. Es decir, rechaza el intelectualismo socrático. Pero podríamos decir que, con este título y al ubicar la prudencia en la razón, también salva aquello que la ética socrática y platónica tiene de rescatable. Dicho así, absoluto, como lo decían Sócrates y Platón, es falso. No basta conocer el bien para obrar el bien, pero hay algo en lo cual esa ética tiene razón, y que lo van a asumir tanto Aristóteles como Santo Tomás. Es decir, la moralidad es inseparable de un conocimiento recto. Es decir, se consuma en la voluntad, no en la razón, pero es necesario un conocimiento recto que guíe a la voluntad, que es potencia ciega. Es decir, hay una presencia en el bien propio de la virtud moral, hay una presencia superior de lo verdadero. Es decir, el apetito, principalmente la voluntad, es sujeto de virtud. La moralidad se verifica formalmente en el apetito voluntario. Pero la virtud es racional. Y entonces requiere que el hombre tenga una razón virtuosa para iluminar precisamente esa potencia que de suyo es ciega. Y ahí es donde va a estar la función de la prudencia. Reside en el entendimiento o en la voluntad. Santo Tomás, en la respuesta, va a recurrir al famoso San Isidoro, el de las etimologías. No todas las etimologías de San Isidoro a veces son un poco forzadas. En fin, siempre ha pasado en los que buscan la etimología de las palabras. Es como el que decía hormiga viene de oro y miga, o el paisano que decía colchón viene del choclo porque los colchones se hacen con la chala del maíz. En fin, no, San Isidoro no siempre disparata así, acá tiene razón. Pero, digamos, es curioso fundar un argumento en una etimología. Esto tiene relación con lo que decíamos la otra vez, el valor de la palabra. La palabra no es nómina, nomen, como pensaban los nominalistas, sino que la palabra está ligada a la realidad de una manera mucho más íntima de lo que podemos pensar. Dice, citando a San Isidoro, prudens dicitur quasi porro videns. Es decir, el prudente es como porro videns, como el que ve a lo lejos, tipo que tiene larga visión, tiene visión de futuro. Ese es el fundamento que va a poner para el raciocinio que viene después. Se lo puede ver más amplio en el librito que les mencionaba la otra vez, La prudencia, del padre Santiago Ramírez, página 34 y siguientes, desarrolla más ampliamente y con otras etimologías y con otras citas, digamos, pero, en fin, no hace falta leerlo. Lo importante es que prudens es quasi porro videns, es decir, el que ve de lejos, que es perspicaz y prevé con certeza a través de la incertidumbre de los sucesos. Y la visión no pertenece a la facultad apetitiva, sino a la cognoscitiva. Por eso es evidente que la prudencia pertenece directamente al conocimiento, pero no al conocimiento sensible, porque por lo sensible se puede conocer solamente las cosas que están presentes. En cambio, lo propio de la prudencia es conocer el futuro en lo presente o pasado,
y por eso pertenece al entendimiento. Tenemos como una primera definición o función: conocer el futuro en lo presente o pasado. El prudente es aquel que por un recuerdo fiel al pasado, experiencia, y por un conocimiento de las circunstancias presentes, es capaz de prever cómo viene la cosa en el futuro. Capaz de prever por eso cuál tiene que ser su actitud, sus acciones, su posición, etc. Juzga mirando al futuro, apoyado en el pasado y en el presente. Y ese tipo de conocimiento es un conocimiento propio de la inteligencia, propio de lo intelectual. Bien, paso las objeciones para mirar el artículo segundo. En este decíamos, primer artículo, la objeción tercera distingue de las otras virtudes, pero sobre eso volveremos, diciendo que no está solo en el entendimiento, sino que consiste en la aplicación a la obra. Es decir, prepara el artículo segundo. Está en la razón, y ese es la materia in qua o el género remoto. Pero la razón puede ser la razón especulativa o la razón práctica. ¿En cuál de las dos está? Aquí empieza a determinar. Se refiere a la acción, pero ¿de qué modo? La acción podría ser regida por el conocimiento superior o especulativo. Saber es igual que obrar bien. Volvemos a encontrar la objeción socrático-platónica en los libros del 5 al 7 de la República. Platón pone como sujeto ideal de la prudencia política a los reyes filósofos. Es decir, el filósofo sería el gobernante ideal. Es bastante teórica la cosa, no creo que... En fin... Yo creo que la mejor respuesta es una especie de parábola que trae Castellani por ahí, donde habla de esto, de los reyes filósofos y del hombre de acción. Y dice, si tuvieras para gobernar un barco, un ciego y un manco, ¿qué es lo que harías? Y dice, poner al ciego en el timón y al manco para que le dé órdenes. El ciego y el manco aquí representan casi dos tipos puros de hombres. El manco sería el rey filósofo, es decir, el tipo que vive en las grandes teorías y abstracciones, pero que después se cae adentro de un pozo, como creo que era Tales de Mileto. Y en cambio, el otro sería el hombre de acción. Es el tipo que tiene las dos manos y las puede manejar, pero está ciego. Entonces ahí es donde aparece la complementariedad de los dos. Cuando en una sola persona se reúne, y se reúnen de manera eminente, la inteligencia contemplativa y la capacidad de acción, no es frecuente. Ahí sí es donde aparece el que verdaderamente tiene condición o don de Dios para ser líder, para ser jefe, para ser caudillo, para ser conductor. Pero no es fácil, por más que uno ponga aviso en los diarios, de encontrar personas que reúnan esas dos cualidades en uno. Entonces, a veces hace falta la complementariedad. A veces el rey filósofo tiene que tener a su lado un hombre de experiencia que lo aconseje. Y el hombre de acción tiene que tener la suficiente humildad como para saber escuchar a aquel que sabe, a aquel que tiene el orden de los principios. Por eso es muy utópico e irreal el decir el gobernante ideal es el rey filósofo. Santo Tomás opta por la concepción contraria a la de la ética Nicómaco. La prudencia, es decir, no basta no basta el conocimiento teórico, el conocimiento especulativo. La prudencia es, dice en el Set Contra, citando a Aristóteles, la recta razón en el obrar, lo cual es propio de la razón práctica. Es decir, es la misma facultad, pero que se extiende a lo concreto. Por tanto, la prudencia reside solamente en el entendimiento práctico. Y en la respuesta, es propio del prudente el poder aconsejar bien. A su vez, el consejo versa sobre las cosas que debemos hacer en orden a un fin, es decir, sobre los medios, las cuales pertenecen al entendimiento práctico. Es pues evidente que la prudencia reside exclusivamente
en el entendimiento práctico. Es decir, no se delibera sobre lo necesario. La deliberación no hace a los fines últimos ni a las verdades eternas. La deliberación hace acerca de los medios que tenemos que utilizar para alcanzar ese fin.